Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. La parte 2 del capítulo 8 que he titulado Las Cruzadas, dentro del libro Intifada, este libro que puedes adquirir en Amazon por internet, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio con un solo clic. Dice la escritura: sacúdete el polvo, o sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Isaías 52:2. Bueno, va a haber una variedad de fuentes que van a mostrar que el Papa Urbano II intentaba organizar y lanzar una cuidadosa fuerza militar. Es decir, el Papa tenía una visión pequeña, dice: vamos a organizar una fuerza militar pequeña, organizada, bien estructurada, que esté bajo el control eclesiástico, no se nos vaya a salir de las manos. Y bueno, todas estas ideas se vienen abajo. La iglesia pierde el control completamente en las cruzadas, no de sus fuerzas organizadas, jamás, que le eran fieles completamente al Papa, sino de los grupos independientes. Surgen muchos grupos independientes en este llamado cruzado. Es algo natural, es algo que pasa. Tenemos como ejemplo la Revolución Mexicana. Bueno, no fue un grupo organizado. La bandera de México representa los tres colores, por ejemplo, de los tres ejércitos, de las tres fuerzas principales que lograron cambiar el sistema, quitar la dictadura. Y bueno, algo sucedió en las cruzadas, se hizo este llamado, había un grupo organizado por la Iglesia Católica, pero se unieron muchos grupos independientes y se perdió el control sobre ellos. Los grupos católicos, se tuvo completamente el control sobre ellos. El Papa Urbano, dijimos, había visionado un movimiento pequeño, restringido. Nunca pensó que sería un levantamiento masivo de gran significancia, que motivaba a las personas a levantarse y recuperar los territorios ocupados por los musulmanes. Los grupos independientes, básicamente, bueno, pues lo que querían era dinero, lo que querían era territorios, lo que querían era honor, reconocimiento social. Estamos hablando de Europa medieval, del año 1000 después de Cristo, es decir,
algo puedo hacer, voy a atacar a mi vecino que es judío y le voy a robar todo lo que tiene, sus tierras, sus ganados, su dinero, aprovechando que hay un levantamiento en contra de los moros y con un pretexto muy específico. También hay una ideología todo completamente religiosa que vamos a analizar también con detalle. Y bueno, básicamente las fuerzas militares católicas estaban dirigidas por varones, varón con B grande, es decir, este título nobiliario, y se sumaron un puño de individuos: Raymond de Saint-Gilles, Bohemond de Taranto, Hugh de Vermandois, bueno, como se pronuncie, mi francés no es muy bueno, Robert de Normandie, Stephen de Blois, Robert Flandersem, Godfrey de Boulogne y Eustace y Baldwin. Bueno, fuera de estas fuerzas militares organizados, ningún otro grupo fue reconocido formalmente por el Papa. Es decir, estos hombres eran varones hemos dicho con B grande, el título nobiliario, y eran fieles al Papa y obedecían estrictamente las órdenes y la estrategia papal. Entonces, bueno, hubo uno que otro que tomó acciones negativas contra las comunidades judías, Godfrey y Boulogne, por ejemplo, pero inmediatamente fueron reprendidos por su santidad. El Santo Padre inmediatamente reprendió a estos hombres y les dijo: no, para las comunidades judías no las tocas, ¿no? Entonces, bueno, las autoridades eclesiásticas les interesaba nada más Tierra Santa, garantizar el peregrinaje por cuestiones, además de la fe, por supuesto, económicas. Toda la derrama económica de los peregrinos en el camino a Tierra Santa dejaba un importante ingreso a la Iglesia Católica. Entonces, bueno, estos ejércitos organizados reconocían la autoridad de la Iglesia, recibían, cumplían órdenes del Papa y procuraban no molestar a las comunidades judías. El problema real de la Primera Cruzada, como ya lo hemos dicho, fue la formación de grupos independientes que estaban por encima de las milicias eclesiásticas y que no obedecían a la voz de nadie, es decir, no le eran fieles al Papa. Habían organizado sus propios grupos de choque en las comunidades. Tenemos, por ejemplo, el nombre de Pedro el Ermitaño, este hombre organizando la cruzada, ¿no? Y bueno, en el camino masacrando a comunidades judías. Pedro, por ejemplo, fue un sacerdote católico, pero era un sacerdote católico antisemita. Y bueno, cuando las huestes parten para Jerusalén, comienza una cruzada informal con una caterva de individuos y bueno, se convierte pronto en un movimiento que va a encontrar muchos seguidores en Francia y en Alemania. Es decir, la gente se iba también, la voz de un sacerdote organizando una cruzada, no solamente de varones, pareció despertar los ánimos de la comunidad. Y históricamente los grupos organizados por Pedro el Ermitaño fueron los responsables de los mayores ataques en contra de las tres comunidades ashkenazís de Worms, Mainz y Cologne. Es decir, bueno, también se arremetieron contra los judíos de Rouen, de Trier, de Metz, de Speyer, de Regensburg, y ocasionaron muchísimas bajas. El ataque contra la comunidad de Worms fue violencia espontánea, es decir, el primer ataque dijeron: vamos a acabar con los musulmanes. Un judío, ¡ah, pau! También le doy. Bueno, los siguientes no, los siguientes ya fueron
más organizados. Ya fueron, vamos sobre los musulmanes y vamos también sobre las comunidades judías. Básicamente, bueno, se trataba de burgueses y cruzados en contubernio que querían quedarse con los negocios, con las tierras de los judíos. El judaísmo medieval se caracterizó siempre por llevar mercancías de un feudo o de un reino a otro, de un principado a otro, y un burgués dijo, bueno, pues quito a este intermediario y me quedo yo con el negocio, no sé, de transportista. Entonces, bueno, había una interés completamente económico, político y bueno, religioso. Va a haber un pretexto también, ¿no? De acuerdo al historiador Chazán, las fuerzas de Pedro el Ermitaño tomaron la forma de violencia antisemita aleatoria y buscaban lo económico, buscaban a los grupos adinerados para quedarse con el dinero. Querían destruir el mayor número de comunidades judías y saqueaban los despojos como si se tratara de un botín de guerra, es decir, llegaban, mataban, destruían y se quedaban con todos los bienes que pertenecían a las comunidades judías. No solamente se reflejó un odio a los judíos, sino también un intento de eliminación sistemática, donde se los forzaba a convertirse a la fe católica. La crueldad fue más allá del comportamiento militar. Buscaba borrar completamente la comunidad judía de manera física y espiritual. Es decir, no solamente voy a acabar con los judíos, voy a acabar con el judaísmo en Europa. Estas fuerzas organizadas por este hombre Pedro el Ermitaño tenían una visión completamente antisemita, y bueno, como fanático católico, veía como una victoria para el espíritu. Eran por supuesto ajenos a la Iglesia católica. El hombre fanático era ajeno a los varones, a los nobles que había enviado el Papa Urbano II a recuperar la Tierra Santa. Y bueno, siempre va a estar esta controversia de los grupos que actúan fuera de la ley, es decir, la ley los persigue, nadie puede estar por encima de la ley, es decir, yo no puedo ir y cazar al asesino y buscarlo y matarlo. Tengo que respetar a la autoridad, tengo que esperar a que la policía en su burocracia o en su corrupción actúe de manera conforme a derecho. El hombre se ha llevado a un tribunal y el tribunal dé la sentencia, es decir, no se pueden tomar la ley entre las manos, en las propias manos, y esto es básicamente lo que hizo Pedro el Ermitaño. Las comunidades judías fueron afectadas, buscaba este hombre su eliminación total, y bueno, es un odio hacia el pueblo de Israel esparcido en la Europa medieval y que había estado oculto, es decir, faltó una chispa, un pretexto para que el antisemitismo brotara y de pronto fueran estas acometidas en contra del judaísmo. Seguiremos viendo las razones de estos detalles antisemitas en las siguientes partes de este capítulo. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos
de manera cronológica con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.